Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vuelvas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, hasta que vuelva pronto con poder. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vuelvas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, hasta que vuelvas pronto con poder. Mis queridos y amados del Señor, celebremos con júbilo esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo lo que podemos imaginar, esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu Que espíritu. así sea, para que podamos participar con frutos de esta celebración. Comencemos por reconocer nuestros pecados delante del Señor. No hay tristeza en este mundo para mí, ni del pecado soy esclavo como ayer, pues mi Jesús llenó de su gracia mi ser. Negarlo no, porque Él es mío y yo de Él, pues mi Jesús llenó de su gracia mi ser. Negarlo no, porque Él es mío y yo de Él. Soy salvado por la gracia de Jesús, y es mi anhelo predicar aquí su luz. Y a todo pecador diré que hay salvación en el Calvario de Jesús mi Salvador. Y a todo pecador diré que hay salvación en el Calvario de Jesús mi Salvador. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, porque una vez más has derramado tu gracia y tu misericordia sobre nuestros corazones para purificarlos por medio del amor y del perdón. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje de la palabra. Hacemos lectura en la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir vuestras tumbas, os haré salir de ellas y os haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, vosotros mi pueblo sabréis que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré de nuevo en vuestro propio suelo, y así sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.
oráculo del Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos. En el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. En el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Respondemos, en el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. Respondemos, en el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. Respondemos, en el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Respondemos, en el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Hacemos la segunda lectura en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no puedan agradar a Dios, pero vosotros no estáis animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en vosotros, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en vosotros. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos y amados del Señor, de la misma manera, con la misma atención, nos disponemos a escuchar el mensaje del Evangelio. Y lo vamos a hacer con gozo y con alegría. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás. El Señor está con ustedes Y con tu espíritu. Que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. Jesús les respondió, ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó,
nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, ¿se curará? Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, a fin de que creáis. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde María lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar ahí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar, a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho para que esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. En este tiempo que transitamos, queridos hermanos, en un tiempo de desconcierto, de incertidumbre, en una situación que parece no querer dejarnos y que es precisamente la pandemia. Pero así como hay esta pandemia que nos afecta en la salud, que a muchos de nuestros queridos y amados hermanos se ha llevado, también está la pandemia espiritual. Esta que no se ve, que mucha gente muera biológicamente, pero sí está muerta espiritualmente. Y también, triste y lamentablemente, está dispersa por todo el mundo. Y así lo dice la primera lectura del profeta Ezequiel. Dice, así habla el Señor, yo voy a abrir vuestras tumbas, os haré salir de ellas y os haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas,
Vosotros, mi pueblo, sabréis que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Os estableceré de nuevo en vuestro propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor. Y justamente el poder de Dios, los dones de Dios son irrevocables. Las promesas de Dios son irrevocables. Por eso Él se mantiene firme en todo esto. Y nos quiere mostrar y demostrar una vez más que Él está dispuesto a levantarnos, que Él está dispuesto a sostenernos, que Él está dispuesto a iluminarnos, porque Él es un Dios de poder, un Dios de luz, un Dios de amor. Y en esta cuaresma que estamos transitando, en estos 40 días que nos regala el Señor, para que recapacitemos, para que escudriñemos la palabra, para que profundicemos en ese principio divino, para ver en qué lugar, en qué puesto está nuestra vida, está nuestra fe. Sabemos que con la fe todo es posible, sabemos que por la fe todo se logra. Y así nos lo dice el Señor. Así nos da muestra cuando Él obraba en la vida de muchas personas enfermas y necesitadas. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Pero aquí vemos cómo después de la destrucción y del éxodo viene el perdón, viene la misericordia, viene la restauración, cuando el Señor se muestra fiel a su promesa. Después que su pueblo se había mostrado sordo, desobediente a lo que Él les decía, a lo que Él les ofrecía, vuelven. Una vez que ese pueblo se arrepintió, salió de esa esclavitud. Más allá que de una esclavitud de su cuerpo, una esclavitud física, podríamos decir, una esclavitud espiritual, que también es en la que muchos corazones habitan, esa muerte espiritual, corazones indolentes, conciencias que transgreden los principios y los preceptos del Señor, que transgreden y tergiversan la ley divina. Por eso la cuaresma es este tiempo a la que el Señor nos invita a caminar y a transitar despacio, pero con paso seguro, seguro hacia donde Él nos llama, hacia la salvación. Dice la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma: los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, de acuerdo a nuestra fragilidad, a nuestra vulnerabilidad, a nuestra debilidad humana. Esa es la carne a la que hace mención la Escritura. Esta carne, esta hechura, que es débil y pecadora. Pero, amén de eso, no es excusa para que sigamos pecando, porque por Jesús vino la gracia. Y por medio de la gracia somos salvos, para que por medio de esa gracia podamos hacer vivir en nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que ese Espíritu que está en nosotros, que nos ha regalado el Señor como don maravilloso, por medio de Él resistamos la tentación y la obra del pecado, para que seamos como cuando comenzó la misa. ¿Qué decíamos en la alabanza? Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Y es el Espíritu el que tiene que brillar. El Espíritu que está muchas veces en muchos corazones opacado y en muchos apagado. Ese Espíritu que es el que da el temple a todo cristiano, a todo creyente. Ese Espíritu que es
el que debe generar ese fervor a un nuevo avivamiento dentro de la iglesia toda. Que ninguno quede, sino que todos participemos de ese nuevo avivamiento, que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, dejando nuestra vieja y vaga manera de vivir, que muchos aún viven dominados por la tentación y por el pecado. Por eso el Señor nos llama, hermanos, nos llama a que seamos esa luz, que brillemos con esa luz que nos regala Jesús, para que esa luz también, amén, de alumbrar nuestra senda, nuestro camino, alumbre también el camino y la vida de otros hermanos, que tienen que comenzar a vivir la cuaresma de una manera diferente, ya no tan de una manera costumbrista y tradicional, por privaciones de ciertas y determinadas cosas. De lo que tenemos que buscar privarnos es del pecado y de la tentación, de la obra del maligno que está en este mundo. Pero ¿cómo hemos de hacerlo si carecemos de ese alimento espiritual? Si carecemos de esa luminosidad espiritual, si carecemos de ese poder que genera un escudo en derredor nuestro, un escudo en toda la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos justamente vivir de acuerdo al Espíritu. Pero ustedes, dice Pablo, no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta si un hermano, un cristiano, en definitiva, tiene o no el Espíritu de Cristo? Y de acuerdo a su proceder, de acuerdo a sus actitudes. Es muy sencillo. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Por una canilla no puede salir a la vez, dice el Señor, agua dulce y agua salobre. O sale dulce o sale salada. Eso es lo que en verdad tenemos que analizar y ver. Pero tampoco pararnos en la mitad. Porque dice el Señor que en la tibieza de nuestra fe, Él nos va a vomitar de su boca. Sí, ese es el término. Muy duro que dice el Señor, pero es real. Más vale que sea frío o fervoroso, pero no tibio, dice el Señor. Y hay muchos también cristianos tibios. Pero no para que juzguemos, sino para que ayudemos, para que vayamos en pos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en vosotros, aunque el cuerpo está sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en vosotros. Entonces, si nosotros en verdad creemos, si nosotros en verdad confiamos en las promesas del Señor, en la palabra del Señor, tendríamos que vivir de una manera diferente, a pesar de todo lo que nos rodea y nos aflige en este mundo y en esta vida. Deberíamos buscar siempre esa luz del Señor, como solemos decir en la Semana Santa. Esta es la luz de Cristo y yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, esta, su palabra. Y nosotros la tenemos que hacer brillar, no solamente porque la expresemos, porque la digamos a voz viva, sino para que demos testimonio de que esta palabra nos transforma, nos cambia y nos da nueva vida. Y en el Evangelio habla de este episodio maravilloso, de este milagro que hace Jesús. Pero miren cómo son las cosas, que las hermanas de Lázaro lo mandan a llamar a Jesús cuando está enfermo. Y Jesús dice, no es mi tiempo.
Lázaro está enfermo, bien, y duerme. Pero esta enfermedad será para la gloria de Dios. Y Jesús se queda 2 días más. Y muchas veces pedimos, clamamos y suplicamos al Señor. Y esa respuesta es como que nace que ya tiene que ser, en el momento. Pero acá el Señor nos da muestra de que es su tiempo, el que tenemos que nosotros aceptar. Y vuelve y va. Entonces le dice a sus amigos, Lázaro no está muerto, duerme, yo voy a despertarlo. Entonces, ahí está, tenemos que despertar de esa muerte espiritual a muchos hermanos, abrir esas tumbas humanas que caminan y transitan por todos lados, que colman iglesias, que hay multitudes en cada iglesia, en cada templo, en cada comunidad. Y a eso nos envía el Señor. Y aquí vemos cómo el Señor, con esa pasividad, con esa paz, con esa tranquilidad, pero con esa seguridad, con esa convicción, va despacio y da muestra de su dependencia del Padre. Estas cosas no las hago por mí mismo, dijo Jesús, sino que hago las cosas que el Padre me ha enviado a hacer y a decir. Entonces Jesús dice, yo sé, Padre, que me escuchas, que me has escuchado. ¿O acaso creemos y pensamos que Dios está sordo o se hace el sordo? Para nada. Simplemente tenemos que entender y comprender que los tiempos de Dios no son los nuestros. Y así es como Jesús nos da muestra, por medio de la fe, en ese gemido interior, en ese gemido que es el poder del Espíritu que está en Jesús y que intercede ante el Padre, con un gemido indecible. Y ahí es cuando la palabra cobra poder. Lázaro, sal afuera. Y comienza esa historia del amigo de la infancia de Jesús. Sale medio como impedido de caminar. Por eso dice, desátenlos para que pueda caminar. Quiten esas vendas. Y el que estaba hacía días ya muerto, que hedía, que había mucho olor, resucitó y salió a la vida. Con una nueva fragancia, con un nuevo perfume. El perfume de la vida, el perfume de la fe y de la convicción. De todos aquellos que creemos y que confiamos en el Señor. Que sigamos transitando esta cuaresma, tomado fuertemente de la mano del Señor, con la fuerza del Espíritu, para que sigamos resucitando. No olvidemos que el amor es más fuerte que la muerte. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que Jesucristo es su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos y amados hermanos, como iglesia estamos llamados a orar los unos por los otros. Pues en este tiempo busquemos que la oración fervorosa, simple y sencilla, pero con fe, sea la que mueva el corazón del Padre y derrame abundante gracia y bendición sobre todos sus hijos.
Señor Dios Todopoderoso, que en este tiempo de Cuaresma, de ayuno y penitencia, nos concede la gracia por el poder de tu Espíritu, para que vivamos de acuerdo a tu palabra. Concédenos la gracia de estar siempre esperando en ti. A cada intención vamos a responder, te lo pedimos, Señor, para que en este tiempo de Cuaresma busquemos afianzarnos más en el Evangelio, para que ilumine y fortalezca nuestra alma y corazón. Oremos, te lo pedimos, Señor, para que toda la Iglesia esté dispuesta en fervorosa oración a encontrarse contigo para no errar el camino al cual tú nos has llamado. Oremos, te lo pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos enfermos y necesitados, afligidos por diversas enfermedades, por el COVID-19, por enfermedades crónicas, por enfermedades oncológicas, por enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Que el Señor obre con su divino poder para que sean sanos y libres de toda opresión. Oremos, te lo pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestra patria, por nuestra nación, por quienes hoy nos gobiernan, para que ese espíritu, Señor, los lleve a resucitar, para tomar medidas verdaderamente que concuerden con lo que tú pides a cada corazón creyente. Oremos, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos celebrar esta Eucaristía, por darnos vida y vida en abundancia. Que la gracia de tu Espíritu Santo nos impulse a seguir dando testimonio de que tú estás vivo en medio de nosotros. Oremos, te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que no dejas de escuchar la súplica y el clamor de tu pueblo, obra con poder de lo alto, para que lleguemos felizmente a la Pascua de Resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, estas vidas, estos hermanos que están representados por sus nombres y fotografías en esta sagrada mesa de tu altar, para que ellos también sienten el influjo de tu gracia y el poder de tu Espíritu, sanando su cuerpo de toda enfermedad y fortaleciendo su espíritu con el poder del Espíritu Santo. Oremos, te lo pedimos, Señor. Queridos y amados hermanos, con el gozo, con la alegría, con el júbilo que hay en el corazón en esta Cuaresma, nos disponemos para presentar las ofrendas del pan y del vino. Acompañamos el momento de la liturgia por medio de la alabanza. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida, que harás que así juntos podamos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Es el signo de amor que vos nos pedís. Con sincera oración, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor de nuestra pequeñez, el cansancio también dejar a tus pies, el cansancio también dejar a tus pies. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad, a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera oración, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor de nuestra pequeñez,
el cansancio también dejar a tus pies, el cansancio también dejar a tus pies. Perdóname, Señor, de todo mi delito y purifícame de todo mi pecado. Queridos y amados del Señor, oremos fervorosamente para que este sacrificio que es de todos nosotros sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana y purificados por la acción de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, hombre mortal como nosotros, que lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida, que lo levantó del sepulcro, hoy extiende su compasión a todos los hombres y por medio de sus sacramentos los restaura en una vida nueva. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la preciosísima sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos y dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, que tu presencia en medio de nosotros, Jesús Eucaristía, nos infunde el coraje y el valor espiritual de dar testimonio de tu gloriosa resurrección. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, y dándote nuevamente gracias, Padre, te bendijo con la plegaria de bendición, y lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Señor mío y Dios mío,
por tu preciosa sangre. Misericordia, Señor. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, que nos limpia de todo mal. Que tu preciosísima sangre, Señor, nos purifique de todos nuestros pecados y sea manto de protección contra todas las insidias y acechanzas del maligno. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, con su querido y casto esposo San José, con los santos apóstoles y gloriosos mártires, y con todos los santos, con el Padre Brochero, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confírmala en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, patriarca y fundador de la iglesia misionera, don Dirceu, conmigo indigno servidor tuyo, con los presbíteros y diáconos y con todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Hacemos memoria de nuestros amados hermanos difuntos. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, pertenece y es dada toda honra y toda gloria, en la misma unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y amados hermanos, sintiéndonos fuertemente atraídos por el amor de Dios, nuestro Padre, vamos a ir a Él tomados de la mano de Jesús, que nos ha enseñado a orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Líbranos, Señor, de todos nuestros males, pasados, presentes y futuros. Y danos bondadosa paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz os dejo, mis paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. En un gesto sincero y fraterno compartimos la paz del Señor. Que la paz del Señor esté contigo.
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos la paz. Este es Jesús el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que sea tu presencia viva y eficaz en el sacramento y en tu palabra, Señor, que esté cambiando y transformando nuestros corazones, para que demos gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Tú, Señor Jesucristo, que eres el único capaz de cambiar nuestro corazón. El cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guarde mi alma para vida eterna. Amén. ¿Con qué corresponderé yo al Señor por todo cuanto Él me ha dado? Tomaré el cáliz de salvación, invocaré el nombre del Señor, invocaré al Señor con cántico de alabanza y me pondré a salvo de todos mis enemigos. Que la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guarde mi alma para vida eterna. Amén.